Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Grial del Tiempo. Hoy con Javi, estamos a distancia, Muy buenas noches. pero juntos Buenas virtualmente. noches, Fran. Muy buenas noches. Pues sí, volvemos a estar, ¿no? Cada uno ahí por su lado, como será lo normal, ¿no? Excepto algún capítulo específico que estés por aquí o que yo esté por allí, pues vamos a estar así normalmente. Sí, 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 que seguramente, de hecho, bueno, quizá no sé si el siguiente, pero a lo mejor tenemos también ahí Mm, otra colaboración, ¿no? En sí, persona. eso es. Pero, En Navidad, sí. pero En bueno, Navidad posiblemente haya otro capítulo conjunto. Y nada, pues Fran, comenta un poco, ¿no? El tema. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? sí, pues como veis tenemos ya decoración navideña aquí de fondo y vamos a tratar un tema, no sé si se puede catalogar de navideño, Javi, pero Bueno, bueno, es sin duda, por fechas. eh, por fechas puede ser que sí, cercano a la Navidad, pero no un tema alegre precisamente. no, 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 sin duda no, pero bueno, eso son fechas, ¿no? Algo que sucedió el 7 de diciembre, este pasado 7 de diciembre, que es el ataque a Pearl Harbor. El famoso Eso es. ataque a Pearl Harbor, del que, bueno, vamos a hablar. No sé si tú lo puedes pronunciar mejor, Javi, que yo. Si no, te invito a que No, Pearl Harbor. Bueno, realmente en el capítulo de hoy pueden salir varios nombres, ¿no? Varios nombres un poco complicados, porque no cuenta que nos vamos a situar sobre todo en las islas de Hawái y también en temas de Japón, así que no nos juzguéis por la pronunciación de los distintos nombres que vamos a ir comentando. Sí, desde luego que no va a ser el capítulo más sencillo, pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Y bueno, entrando ya un poco en lo que es el capítulo en sí, ¿no? Lo vamos a dividir como lo solemos hacer. Y ya sabéis que nos gusta siempre hablar un poco de poner todo en contexto, ¿no? ¿Por qué sucede algo? En historia ya sabemos que los eventos no suceden de forma aislada o de forma, casi nunca es una forma casual, siempre hay alguna justificación, siempre hay un contexto previo. Y lo que vamos a hablar es eso. Vamos a centrar mucho, lógicamente, en el tema japonés, que quizá es algo más desconocido, ¿no, Javi? El tema Sí, estadounidense. sí, un poco lo interesante, ¿no? Es ver un poco esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que normalmente se ha hablado mucho y hay muchas películas, muchos podcasts, ¿no? Que hablan de la Segunda Guerra Mundial, pero normalmente se centran más bien en el tema europeo, normalmente teatro europeo y sobre todo el tema nazi, ¿no? También que despierta mucho interés. Pero bueno, es interesante, ¿no? Ver también todo lo que pasó en la zona del Pacífico, que no fue poco, y centrarse en eso, ¿no? Incluso a veces los propios americanos, ¿no? Con sus películas son los que se centran más en la parte europea, cuando son ellos mismos, ¿no? Los que participaron tan activamente en el Teatro del Pacífico. Entonces, vamos a hablar de ello. Sí, 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 sin duda alguna. Y como estábamos aquí comentando, nos vamos a intentar entender qué pasó con Japón, ¿no? De dónde salió esa potencia militar, esa potencia en Sí, todos los sentidos. sí, ¿Por qué? ¿Por qué digamos, bueno, puedo entender que muchas personas quizás, yo incluido, ¿no? Pues tuviéramos ese desconocimiento, o sea, de decir, ¿por qué Japón, Estados Unidos entran en una guerra? ¿Qué motivos hay? Y bueno, entonces vamos a hablar un poco del contexto japonés, de un poco de Estados Unidos, de Hawái también, y de la Segunda Guerra Mundial, como bien dice Javi en el Teatro del Pacífico. Y nada, luego unas breves pinceladas de qué pasó después de este ataque y bueno, cómo quedó sobre todo Japón, ¿no? Y nada, pues vamos a entrar. No sé si quieres hacer algún pequeño apunte o entramos ya de lleno en la historia. no, la verdad que quiero que no me hables del contexto un poco, porque la verdad que desconozco un poco cuál es el paso, ¿no? De lo que todo el mundo se imagina, ¿no? Que es un país prácticamente feudal, ¿no? Que tenemos muy conocido, ¿no? Tema samuráis, ¿no? Incluso, como se puede ver en algunas películas, la del último samurái, es un país que está anticuado, ¿no? O sea, es un país que cuando pues potencias, ¿no? Como Gran Bretaña y otros países, o Estados Unidos incluso, ¿no? Ya tienen armas de fuego bueno, una industria muy avanzada. Todavía tiene zonas completamente, Japón tiene todavía zonas completamente feudales, zonas que viven solo de la agricultura, ¿no? De guerreros que luchan pues con espadas, ¿no? ¿Cómo pasan de eso a poder medirse, por lo menos durante un tiempo, con Estados Unidos? Así que ponnos ese contexto, por favor. Sí, 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 y encantado. Bueno, si no lo sabéis, nosotros nos solemos preparar un guión en el que realmente solo apuntamos el nombre de los temas, pero la verdad que Javi la ha clavado en lo que vamos a hablar. Y todo eso tiene una explicación y es la restauración Meiji.
La restauración Meiji es un nuevo sistema político, un nuevo sistema militar, administrativo, burocrático, legal, todo, que sucedió en Japón del año 1868 al 1912. Y es precisamente este nuevo, digamos, poder político el que cambia todas las reglas del juego. Es lo que tú bien has mencionado, como un Estado, como un país, ¿no? 100% agrícola, 100% basado pues, casi en el medievo, y eso que estamos hablando ya del siglo Sí, XIX, pero basado en los usos y costumbres del medievo que nosotros conocemos. ¿Cómo es posible que en pocos años se convierta en una potencia bueno, pues, tecnológica, militar, en fin, muy desarrollada, ¿no? Para ser esos comienzos del siglo XX? Y esto se debe en gran medida a esta restauración, la restauración Meiji, que se dio en el comienzo de este año, en 1868, y que precisamente este sistema, digamos, para no entrar demasiado aquí en detalle, básicamente lo que promovía era un sistema, digamos, mucho más centralizado, en donde se tomaba una figura de un emperador, en donde, digamos, bueno, ese sistema feudal, ¿no? De clases, de samuráis, se abolió. El sistema Bakufu, lo tengo por aquí apuntado, es precisamente ese sistema tradicional con sus diferentes clases, ¿no? Con el rol que tenía el samurái, un sistema feudal, en donde Japón realmente estaba cerrada al mundo, estaba, bueno, pues sí. totalmente, valga la redundancia, aislada dentro de su isla, no, con todo ese contacto con el exterior completamente cerrado. Ya hablábamos del siglo XIX, donde lógicamente pues potencias como bueno, los británicos, ¿no? Estados Unidos también, la nueva Estados Unidos, se habían acercado por ahí también a intentar comerciar. Ya ni hablamos de tema de portugueses y españoles, incluso 2 siglos anteriores. Y ellos pues siguen ahí, siguen encerrados en su isla, y es precisamente esta restauración que te voy a proponer un juego, porque esta restauración no salió de la nada. Tienes que a ver si adivinas un poco de dónde puede salir, ¿no? En quién se fijaron. Como hemos dicho, es un sistema, ¿vale? En donde una nueva figura, que es la figura del emperador, ¿vale? Hasta ahora no Sí. tan puesta en práctica en Japón, cobra mucha fuerza. Es un sistema en donde, digamos, se busca la centralización de todo, desde el ejército hasta incluso el sistema bueno, de lo que sería de la mili, ¿no? De la reclutamiento, digamos, Sí. forzado, ¿no? A jóvenes, eh, se lleva también a cabo. Es un sistema donde la burocracia toma un papel primordial y se valora muchísimo. Se trata también de unificar todo, ¿no? Digamos, de una forma, pues eso, para facilitar todo este tipo de trámites, o al menos unificarlo, ¿Eh? ¿no? No sé si estás viendo ya algún paralelismo con algún país europeo, porque por ahí van los tiros. La restauración Meiji se basó mucho en No, la yo restauración. te iba a decir, claro, la restauración me suena a la restauración española, pero es posterior, ¿no? La restauración, si estás hablando de 1868, la restauración es cuando vuelve Alfonso XII, ¿no? Cuando traen a Alfonso XII, es posterior después de la Primera República, sería en el 70 y algo, puede ser, ¿no? 69, 70 y algo, no lo sé. Sí, no, no es la española, es un país que también me toca muy de cerca. La Ah, ¿es en restauración, Alemania? sí, bueno, la antigua Prusia, el germen de Alemania, que es Vale, 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 vale. la restauración Meiji, digamos, ese nuevo gobierno japonés se basó muchísimo en el modelo prusiano, como ves, de un emperador que es el Kaiser. El Kaiser en Prusia tenía bueno, Claro, un poder claro. muy fuerte, ¿no? Eh, También estaba ese sistema, digamos, de una nación militarizada, de la importancia de la burocracia, ¿no? Todos sabemos la burocracia prusiana pues es legendaria, y es un poco lo que es el germen de la burocracia alemana hoy en día. Pero Japón, Sí, por eso esta parte no me encajaba con España. El nombre de restauración sí que me encajaba con España, pero todo el tema que comentabas de burocracia y eso no me acaba de encajar. pues sí, es precisamente eso. Luego es cierto que también no solo bebió de Prusia, porque temas, por ejemplo, como el comercio se fijó mucho bueno, en Reino Unido, ¿no? Que desde siempre pues, han sido, digamos, uno de los baluartes del comercio, o Países Bajos, o Sí, sería Holanda y sí, tal, Francia también. Digamos que bebieron mucho de lo que ellos entendían que era bueno, un continente más
quizá más abierto al mundo, más desarrollado en esos términos de industria, de comercio, de ejército, y fueron tomando influencias de todo, ¿no? Muy concreta en el tema de Prusia. Entonces, este sistema, el sistema Meiji, ¿vale? De restauración del culto al emperador, de, digamos, tratar de unificar todo el país para que, digamos, fuera una, ¿no? Ya sea a nivel de ejército, de administración, de leyes. La constitución de Japón del 1889 se basó mucho en la constitución de Prusia del 1850, por ejemplo. Bueno, entonces toman toda esa referencia y dicen, vale, se acabó esta fase medieval que hemos tenido, fase de feudalismo, fase de estar encerrado, y ahora vamos a abrirnos al mundo, ¿no? Y vamos un poco, pues sí, a expandir lo que es Japón. Entonces, a partir de ese cambio de administración, cambio de política en Japón, se entiende y empieza a entender ya todo lo demás, ¿no? Nos encontramos quizá con la primera piedra de toque, ¿no? Fran, puede tener esto que ver también que luego estuviesen alineados con la potencia del eje, o sea, que fuese uno, que estuviesen alineados con Alemania, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, el basarse tanto, ¿no? En su, quizás, en esta Prusia y en esta Alemania inicial, tener ahí esas ideas. No sé si puede ir también relacionado. Claro, sí, sí, sí. A ver, realmente esto sería, digamos, un tema aparte y es un tema que sinceramente, lo digo claramente, se me ha escapado porque quería apuntarme un poco más. Lo que sí que te puedo dejar bastante claro, digamos, es que en cierto modo compartían enemigos, ¿no? Que uno es el más grande, quizá, que Rusia. Entonces, ambos países, tanto Alemania como la Unión Soviética, ¿no? Digámoslo así, como Japón, digamos, tenían esa rivalidad con Rusia. Claro, para ambos realmente era perfecto porque uno atacaba por el oeste y el otro atacaba por la Claro. zona de Vladivostok, ¿no? Haciendo un poco la pinza. Entonces, digamos, compartían ese enemigo común en ese momento la Unión Soviética. Compartían también ese odio al comunismo, ¿no? Y a todas estas, digamos, políticas socialistas o socialcomunistas. Y luego, lógicamente, como vamos a ver, cuando entra Estados Unidos en la guerra, también comparten ese enemigo, ¿no? Que es Estados Unidos. Entonces, sí que no sé hasta qué punto, digamos, tuvo influencia, pero es obvio que sí, que había mucha relación diplomática entre lo que era Prusia y luego el nuevo Estado alemán, ¿no? Vale. Con Japón. Entonces, sí, es lógico, había ahí un nexo de amistad, vamos a llamarlo así, o de buena sintonía, que se aunó a todo esto que hemos hablado, ¿no? De compartir enemigos y bueno, tener, digamos, objetivos que se podían alinear los unos con los otros. Y que luego, Javi, también vamos a hablar un poco de, bueno, de la extrema crueldad, ¿no? Que tuvieron los japoneses. Un poco, Ujú. se habla mucho siempre, lógicamente, Sí, de lo que hicieron, ¿no? Los nazis, pero bueno, los japoneses sí. no se quedaron atrás en el Pacífico. Entonces, bueno, volvemos un poco a la restauración Meiji, final del siglo XIX, es donde nos encontramos la primera guerra con China, la primera guerra sino-japonesa del 1894 al 95. Básicamente ahí, digamos, Japón empieza a querer expandirse, ¿no? Por el Pacífico, lo que no habían hecho en los siglos anteriores, lo intentan, digamos, poco a poco ir ganando territorio, ya sea por la zona norte de China, lo que sería la Manchuria, o lo que era un territorio controlado por China como era Corea, ¿no? Querían ganar esa influencia en los dos sitios, tanto por arriba en Manchuria como por abajo en la península de Corea. Bueno, aprovechar un poco también las circunstancias que tenía China, ¿no? En ese final del siglo XIX era un momento muy grande de inestabilidad política y bueno, Japón vio el momento perfecto, ¿no? Para atacar. Bueno, tuvieron una batalla en Port Arthur, esto lo menciono, es la ciudad de Lushenkou, hoy en día se llama así, en China, porque lo vamos a volver a escuchar, ¿no? Este nombre, quedaros con Port Arthur. En esta primera guerra sino-japonesa termina en el 95, Japón sale victoriosa, es sin duda alguna el mayor éxito que tienen y se confirma un poco pues esa ambición expansionista, ambición imperial, ¿no? Del nuevo poder japonés. Y con esto, con esta derrota también se pone fin a la dinastía Qing o Qing en China, que había estado gobernando durante varios años, ¿no? Eh,
Luego nos encontramos justo 10 años después, ya en el 1904, 1905, Japón sigue en ese proceso de, digamos, de militarización, industrialización y, bueno, de expansión. Y nos encontramos con la guerra ruso-japonesa, ¿vale? Justo 10 años después. Más o menos por unos motivos similares, al menos a nivel de territorio geográfico, que es también un poco pues, por mantener el control de Manchuria, porque Rusia también reclamaba esos territorios de lo que sería la China Norte, pues bueno, intentar mantener el control en esa zona. Hay algunas islas, unas islas que si lo veis en el mapa está también ahí justo al norte de Japón, una especie de archipiélago, no me sale ahora mismo el nombre, pero bueno, eso también se lo disputaban entre Rusia y Japón. ¿Las Kuriles puede ser? Kuriles, exacto, eso es Kuriles, Mm. Kuriles, 100%, ese es el nombre, gracias. Y Sí, lo sé porque lo mencionaremos luego cuando hablemos de Pearl Harbor, pero sigue, sigue. Perfecto. Pues exacto. Digamos, tenía ese territorio por el norte, luego también la influencia en Corea, ¿no? Rusia, pues también, digamos, quería hacer su influencia en lo que era China y también Corea. Y también, curiosamente, en 1905 también es un momento de tensión y de revueltas en Rusia, que Japón ve la oportunidad perfecta para atacarles, ¿no? ¿Y qué vuelve a suceder? Pues otro ataque sorpresa, un ataque importante en Port Arthur, en la misma ciudad, en Lushenko, esta vez en lugar de las tropas chinas que ya estaban derrotadas contra las tropas rusas, y Japón vuelve a salir victorioso. Vuelve a salir victorioso y ¿qué pasa? Que la dinastía Romanov llega a su fin, ¿no? Entonces Mm. os podéis imaginar para lo que es el acervo cultural, ¿no? Del nacionalismo japonés, lo que eso supone, haber derrocado a la dinastía Qing, China haber derrotado a los Romanov, ¿no? Derrocados, eh, que era un país, como bien dice Javi, totalmente feudal, totalmente viviendo casi en el medievo, a de repente derrotar a China y a Rusia, ¿no? En aquel momento Rusia, todavía no Unión Soviética. Os podéis imaginar lo que eso suponía, ¿no? La moral que podía tener ese ejército y esas tropas. Sí. Llevamos unos años en donde, bueno, pues lógicamente este expansionismo japonés sigue creciendo, esa idea, ¿no? Del gran Japón, del nuevo Japón, con la figura del emperador, con todos estos éxitos, va aumentando y llegan los años 30. En los años 30 Japón se empieza a dar cuenta que para seguir quizás ese ritmo de militarización, de industrialización, de no perder comba, ¿no? Con las potencias del oeste, necesitan recursos naturales. Japón es una isla bueno, carece de recursos naturales, tiene muy pocos, hay muy poco petróleo, no sé ahora cómo será, pero el tema de acero también estaba complicado, el tema del caucho, a pesar de estar en una zona del Pacífico y todo, también era complicado, no tenían demasiado, entonces necesitaban todo este tipo de recursos, ¿no? Es por ello que, bueno, entre otros motivos también, y la eterna lucha o disputa por Manchuria, por Corea, por todos esos temas, vuelven a entrar otra vez en una segunda guerra sino-japonesa contra China, y es donde se lleva a cabo pues toda bueno, un montón de diversas matanzas, ¿no? Como la masacre de Nankín, que no sé si tú ahí puedes apuntar algún apunte, bueno, si alguna pincelada que tengas. No, más allá del el conocimiento, ¿no? Del nombre de esa masacre y bueno, sí, el elevado número de muertos que a día de hoy, bueno, por lo que he podido leer, no estaba ni siquiera claro, ¿no? Iban desde 100.000, que sería un poco el mínimo que se baraja, incluso a algunas investigaciones que cuentan los muertos también de la batalla antes de entrar en la ciudad y todo, que podrías irte a los 500.000. Entonces, claro, ya te puedes imaginar, qué barbaridad. Y no estamos hablando solo de militares, ¿eh? Estamos hablando de civiles, estamos hablando de mujeres, de niños, de violaciones, de todo tipo de barbaridades. Exacto, ese es el tema, ¿no? Es lo que hablábamos antes bueno, de todos conocemos, ¿no? Los crímenes nazis que se llevaron a cabo en Europa, pero esto quizá no es tan conocido y, bueno, es realmente espeluznante, ¿no? El número de víctimas, como tú dices, de violaciones, de saqueos, de robos, de destrucción, de matanzas, ¿no? De matanzas realmente crueles, bueno, sin ningún tipo de humanidad, en fin, de los cientos de miles de vidas que se cobraron, como decimos, no solo en una batalla, sino pues también de personas civiles. Entonces, Sí, bueno, sí. por esto, ¿no? Por estos motivos y es
cuando llega un punto importante, un punto de inflexión, en donde Estados Unidos, junto a otros miembros de países europeos, deciden pues aplicar sanciones, ¿no?, a Japón y aplicar sobre todo un embargo económico eh, allá por el año 40-41, que claro, les ahoga todavía más, ¿no? Si tenían esa idea de expandirse, digamos, por puro, bueno, por el deseo nacionalista de expansión, pero sobre todo en búsqueda de recursos naturales, nos encontramos que la jugada pues les era un poco al contrario, porque se encuentran encima con un embargo, ¿no? Y ese es el contexto a nivel de Japón, para que os hagáis una idea por qué Japón, ¿no?, hizo este ataque. Pues bueno, ahora vamos a hablar, Javi nos va a contar muy bien sobre ello, pero este es el Japón de los samuráis, Japón feudal, al Japón de ser capaz de crear aviones, ¿no?, de fabricar aviones y atacar a Estados Unidos. No sé si Pues, tienes entonces, alguna... ponemos, no, ponemos ahora la pausa aquí, ¿no? En este momento, en este Japón embargado, ¿no? Por estos países, embargado económicamente, se entiende. Y vamos a poner también un poco en contexto lo que es Hawái, si te parece, y luego ya continuamos el hilo donde lo hemos dejado. Entonces, nada, muy rápidamente, Hawái, un poco, ¿no? Para que todos sepamos un poco su historia rápido, dónde está ubicado, por qué pertenece a Estados Unidos, ¿no? Todo esto, en este momento, ¿no? En ese momento de la historia, pues, bueno, son unas islas de origen volcánico que están ahí en medio del Pacífico. Están bastante lejos tanto de Estados Unidos como de Japón. Es prácticamente un punto medio, o sea, están más cerca de América que de Japón, pero están muy alejadas de las costas. Eh, entonces, bueno, tiene ocho islas principales, son ocho islas principales, es un archipiélago más grande, pero las grandes, digamos, las que se pueden habitar son ocho. Y la capital es Honolulu, ¿vale? Y bueno, eh, así también por dar un poco de contexto histórico, las descubrió un explorador inglés llamado James Cook, pero es interesante que también es bastante probable que fuesen descubiertas en primer lugar por los españoles, casi 2 siglos antes. O sea, el caso de James Cook sería el descubrimiento oficial en 1778, pero la expedición española de Ruy López de Villalobos las podría haber descubierto en 1542. Lo que pasa que, bueno, pues quedaron ahí apuntadas en el mapa y aparte con una pequeña desviación de 10 grados de longitud y por lo tanto pues no es seguro 100%, ¿no? Que las hubiesen encontrado, pero bueno, Es un poco, es perdona lo más Javi, es un probable. poco lo que hablábamos, ¿no?, en el Sí, episodio anterior, como por ejemplo con Australia sí. o con otras islas parecidas. Sí, bueno, en Australia realmente no se llegó a descubrir prácticamente de milagro, pero ahí sí que es confirmado, ¿no? Que en principio no pasaron, o si pasaron no quedó constancia, pero en el caso de esta expedición sí que quedó constancia, porque se hizo un mapa, ¿no? Y las islas incluso las nombró, les dio un nombre, las llamó, a ver si lo encuentro, sí, las llamó Isla de Mesa, Isla de los Monjes, y a una de ellas la nombró la Desgraciada. Entonces, bueno, en este caso es bastante seguro que las encontraron. Lo que pasa que, bueno, luego ya tenemos el descubrimiento oficial por parte de los ingleses y, pues fueron los que luego les dieron más uso y ya comerciaron y tal, ¿no? Y luego los americanos. Pero bastante seguro, sí, que en este caso sí que las encontraron los españoles. Y nada, los ingleses las llamaron las Islas Sandwich, en ese caso, y hasta el siglo XIX pues no se las empezó a llamar ya Hawái. Y bueno, ya por último, el por qué son estadounidenses es algo muy rápido. Realmente, en el 1898 ya estaban bastantes bajo la influencia americana, ¿no? Por tema comercio y todo eso. Y bueno, pues directamente Estados Unidos abolió la monarquía que había en Hawái y se anexionaron la isla directamente mediante una constitución, pero no obtuvo la categoría de Estado, ¿no? De Estado oficial o Estado federal de los Estados Unidos hasta 1959. O sea que realmente en el momento en el que vamos a hablar ahora, durante este bombardeo de Pearl Harbor, en la Segunda Guerra Mundial, es un impasse, ¿no? Entre esos dos momentos. Es decir, Estados Unidos ya se había anexionado Hawái, pero todavía no formaba parte, no era un estado más oficialmente, ¿no? Entonces estamos ahí en ese momento. Y bueno, pues hasta aquí un poco este contexto. No sé si quieres añadir algo más, No, no, Carlos. muy interesante, ¿no? Por lo que cuentas, pues ahora mismo no lo sé de memoria, pero imagino que seguramente sea uno de los últimos estados, ¿no? A ser, digamos, incluido. Sí, diría que es el último estado en ser anexionado.
y es el más al sur está de todos los estados estadounidenses y el segundo más occidental, solo después de Alaska, ¿vale? Porque por lo que decíamos, que está muy metida en el Pacífico, Sí. Hawái. Sí, pues creo que hemos hecho un buen mapa, ¿no? De lo que es la zona. Claro, como siempre hablamos del Pacífico, entonces Javi lo ha descrito muy bien, de Japón ya hemos hablado. Y bueno, sí, ahora yo creo que llega el momento, ¿no? Que da nombre a este episodio, que es qué pasó exactamente bueno, en esos años, Sí, 1941, ¿no? Si no me vamos. equivoco. Sí, de hecho vamos a decir la hora y fecha exacta, ¿no? Esto sucedió, el bombardeo empieza a las 7:48 de la mañana, hora local, del 7 de diciembre de 1941. 7 de diciembre en horario hawaiano estadounidense, para nosotros ese ha sido un 8 de diciembre de 1941, ¿vale? Y bueno, pues eso, ¿no? Tú lo habías dejado en ese punto, en ese momento expansionista de Japón, pero frustrado, ¿no? Por ese embargo económico que le hacían, sobre todo pues Estados Unidos. Y entonces, bueno, vamos a partir de esa situación para ver qué pasó ese día, ¿no? Debido a estas tensiones, ¿no? Estas tensiones entre los dos países, en el 1941, a comienzos del año, el presidente Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, ordena el traslado de la flota del Pacífico desde San Diego hasta ya situarla en Hawái. Por eso la flota se encontraba ahí, se encontraba en Pearl Harbor. Pero hay que decir que el propósito es más bien disuasorio. O sea, realmente en ese momento no se esperaba, Estados Unidos no esperaba que Japón fuese a atacar. Y de hecho, en este momento, a pesar del embargo, Estados Unidos le seguía suministrando petróleo a Japón. O sea, era uno de sus clientes. Lo había embargado en otros sentidos, pero por ejemplo, petróleo le seguía suministrando por esto que comentabas tú, ¿no? Por esta falta de materias primas que tenían en la isla y Japón era completamente dependiente del crudo estadounidense. Pero sí que ya, bueno, llega a ese punto de tensión tan alto que en julio de 1941 Estados Unidos cesa también incluso la exportación de petróleo porque Japón ya invade la Indochina francesa y bueno, también porque a Estados Unidos le va bien, ¿no? Pues conservar ese petróleo para sí mismo, porque hay que recordar que ya estamos entrando en pleno, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, entonces en esta economía de guerra ya le va bien, ¿no? A Estados Unidos pues reservarse esas materias primas para sí mismo. Y bueno, pues esto lleva a los japoneses, como decías tú, ¿no? Tienen que encontrar esas materias primas en otros sitios y les lleva a planear la conquista de las Indias orientales neerlandesas, que son pues, muy ricas en petróleo, que serían lo que hoy en día más o menos es la zona de Indonesia. ¿Vale? Empiezan a planear esta conquista para poder proveerse sobre todo de petróleo y otras materias primas. Y bueno, como esto pues no estaría permitido pues, por los Estados Unidos, es cuando comienzan a planear esta maniobra preventiva, ¿no? De este ataque preventivo sobre los Estados Unidos, que, y aquí ya lo has mencionado tú, es una maniobra parecida a la que hicieron en Port Arthur contra los rusos, ¿no? Una maniobra sorpresa que prácticamente de un solo golpe pues desarma al enemigo, ¿no? Y lo deja inoperante. Entonces querían basarse un poco en este éxito que ya habían tenido contra los rusos, que ya has comentado tú. Y bueno, el ideólogo principal, entre otros, pero el ideólogo principal de este plan es el almirante Yamamoto, que es el principal encargado de las fuerzas navales del Imperio de Japón de ese momento. Y esto es muy curioso, no sé si lo has escuchado, Fran, alguna vez, pero el propio almirante él sabía, ¿no? Él ya lo había dicho en algunas cartas al Estado Mayor, que no podían vencer a los Estados Unidos. Así lo había declarado, no era partidario de entrar en una guerra con tan pocas probabilidades de ganarla, Sí, pero bueno, sí, 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 no, es eso. algo había leído, sí, ¿no? Interesante. Pero bueno, una vez al ver que esa guerra pues era inevitable porque Japón así el emperador, ¿no? Y el Estado Mayor así lo requerían, pues él entró dispuesto a aprovechar la única posibilidad que tenían de ganarla, ¿no? Entonces, bueno, empieza a desarrollar este plan, consigue la autorización del Estado Mayor, comienzan a entrenar el personal necesario y bueno, el 5 de noviembre el emperador Hirohito aprueba el plan. Y el 1 de diciembre ya da su autorización final, porque ya estamos entrando en los días previos al ataque.
Y bueno, por parte de Estados Unidos, ¿no? En este momento, mucha gente, pues claro, se preguntará cómo es posible, ¿no? Que semejante ataque pues pasase desapercibido o no estuviesen preparados para él. La verdad es que todos estaban convencidos de que Pearl Harbor era un objetivo secundario, ¿no? No parecía que fuese a ser un objetivo primario. Por ejemplo, las Filipinas tenían mucha más pinta de ir a ser un objetivo mucho más jugoso que Pearl Harbor por parte de Japón, ya que tenía varias bases estadounidenses, tenía una base naval, era un peligro para los suministros japoneses que iban hacia el sur, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el hardware estaba un poco, no desprotegido, porque la flota del Pacífico pues estaba allí, ¿no? Pero no estaban sobre aviso de esto. Y además, aquí también un tema curioso. eh, la verdad es que la intención de Japón sí que era aprovechar el ataque sorpresa, pero querían aprovechar para declarar la guerra quizás unos 30 minutos, una hora antes del ataque, ¿no? Para no hacer esto como si fuese para no hacer este ataque de manera ilegal, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Eh, pero bueno, por temas burocráticos del envío del mensaje, bueno, varios temas, el aviso llegó tarde, el ataque se hizo muy rápido y por eso ha pasado a la historia, ¿no? Como un ataque tan infame, ¿no? Un ataque sorpresa sin aviso, sin ningún tipo de declaración de guerra. De hecho, el propio el presidente estadounidense dijo eso, ¿no? Cuando al día siguiente, bueno, no sé, en el momento de declarar la guerra, que se declaró al día siguiente, de declarar la guerra oficialmente a Japón, declaró eso, que era un momento infame que pasaría a la historia como tal. Pero realmente sí, la intención, o parece ser que la intención del gobierno japonés era haber declarado la guerra, aunque fuese simplemente unos 30 minutos antes de este ataque. Pero bueno, nada, ya llegó el momento. Se fijó la fecha de ataque para el lunes 8 de diciembre, para nosotros, 7 de diciembre para ellos, en Hawái y Estados Unidos, porque se preveía que la luz de la luna que había ese día, despejada, permitiría el vuelo, ¿no? de los aviones japoneses antes de la salida del sol. Y bueno, aquí lo que he mencionado antes de las Islas Kuriles, los portaaviones japoneses habían zarpado ya el 26 de noviembre para estar en el momento del ataque ya estar bien situados y habían zarpado desde el archipiélago de las Kuriles, ahí al norte de Japón. Y hasta el momento de partir de las Kuriles no se informó a las tripulaciones y a los pilotos del objetivo. O sea, era un secreto incluso dentro del mismo Japón. ¿Vale? Por eso también fue complicado pues, que nadie se enterase del plan, porque era secreto incluso para ellos mismos, no solo lo conocían los altos mandos. Y bueno, pues ya llegado este momento, llegó el día, a esa hora, ¿no? Que comentamos a las 7 casi 8 de la mañana, se enviaron dos aeronaves japonesas para hacer un reconocimiento. Y bueno, a partir de ese punto se produce el ataque, que se produce en dos oleadas, que podrían haber sido tres, luego comentaremos qué hubiese pasado, ¿no? Si se hubiese lanzado esa tercera. Y bueno, si te parece, te comento un poco a nivel de números, bueno, de efectivos, ¿no? Por Sí, cada bando, de bajas. Sí, coméntame porque pues tengo una pequeña pregunta, pero primero quiero escucharte por si me la vale. resuelves. Vale, pues a nivel de efectivos japoneses, tenemos hasta un total de 408 aviones participando, no todos en las dos oleadas, pero bueno, entre los de la primera oleada, los de la segunda, los que estaban de patrulla, de vigilancia y tal, podemos tener hasta 408 aviones implicados, entre cazas de combate, bombarderos y torpederos. El tema de los torpederos es interesante porque los tuvieron que adaptar para poder lanzar torpedos en aguas de poca profundidad, como eran las de Pearl Harbor. Porque, bueno, normalmente los torpedos están hechos para operar, o en esa época estaban hechos para operar en profundidades de 30 metros como mínimo, y el calado que había allí en Pearl Harbor era de 12 metros, así que tuvieron que también hacer sus investigaciones y sus mejoras técnicas para poder lanzar estos torpedos ahí en la costa, ¿no? de Pearl Harbor. Y bueno, todo esto lo desplegaron desde 6 portaaviones y bueno, en total de pérdidas, pues tuvieron, teniendo en cuenta, ¿no? Las estadounidenses, pues ellos tuvieron muy pocas. En total hablamos de 29 aeronaves, 5 mini submarinos y solo 65 bajas humanas, ¿vale? Esto lo sería por parte de Japón. Y por parte estadounidense, resultaron dañados los 8 portaaviones que estaban en ese momento ahí de la flota del Pacífico. Los 8 salieron dañados, 4 hundidos. Y luego, aparte, pues cruceros, destructores, un buque escuela.
y 188 aviones, muchísimos de los cuales, más de la mitad, no habían llegado ni a despegar, o sea, los destruyeron directamente en tierra. No les dio tiempo ni a despegar a los aviones. Y a nivel de bajas humanas, hablamos de 2.403 bajas estadounidenses, 55 de ellos civiles y 1.178 más heridos, ¿vale? También es verdad que de todas estas bajas que hemos comentado, estadounidenses, si la mitad fueron producidas al explotar la Santa Bárbara de uno de los barcos, la Santa Bárbara de uno de los destructores, de un acorazado, del acorazado Arizona estadounidense. Ahí se produjeron casi la mitad de las bajas. O sea que no todas fueron provocadas por los japoneses, bueno, sí, pero no de manera directa. Y bueno, esto Un es un pequeño, poco pequeño apunte, ¿no? Del que me incluyo, que sería Sí, exactamente la Santa Bárbara, ¿no? El mencionado, creo que nos podemos hacer una sí. imagen, pero estaría bien que Sí, la Santa Bárbara es el almacén, el depósito de la, bueno, antiguamente de la pólvora, ¿no? Que eso es el concepto ya existe desde la época de los primeros barcos así en los que ya había pólvora, ¿no? En la época, podríamos decir, comentabas tú, de portuguesa, española, hasta la actualidad, que se sigue llamando así, aunque bueno, hoy en día pues ya no hay pólvora como tal, ya no hay esos barriles de pólvora, pero bueno, sigue siendo la Santa Bárbara. Mm, perfecto. Eso es. Y nada, este sería un poco el balance de números del ataque, aunque eso también ya lo iremos comentando cuando veamos conclusiones. Aunque parece, ¿no? Y les pareció en aquel momento un ataque bueno, muy duro, ¿no? Con muchísimas bajas, tanto materiales como humanas. Ya veremos que a nivel global, ¿no? De la guerra y de cómo acabó saliendo todo, no fue para tanto. Y además, el problema de haber atacado en aguas tan poco profundas es que se pudo recuperar casi todo el material. Incluso dos de los portaaviones hundidos se pudieron reflotar porque estaban muy poco profundos, ¿no? Como digo, ¿no? En algunas zonas solo había 12 metros de profundidad. Entonces, realmente el ataque no es tan duro como pueda parecer simplemente viendo los números, ¿no? Sí, es interesante bueno, has contestado ya mi pregunta porque era sobre los portaaviones, ¿no? De si habían sido afectados o no los portaaviones de Estados Unidos. Bueno, sí, pero en parte no, por lo que tú dices, ¿no? Porque algunos pues no fueron hundidos del todo, otros se pudieron recuperar. Me parece Sí, un punto interesante y es algo en lo que no había sí. caído, pero es interesante. Sí, es uno de los puntos más importantes porque de estos 8 portaaviones que había en ese momento ahí, primero de todo que ya había 3 con los que los japoneses contaban que estuviesen ahí que no Eso. estaban en otros puntos del Pacífico en ese momento y esos 3 se salvaron directamente. Y luego de estos 8 que sí que estaban aquí, hubo 6, contando los 2 reflotados, que pudieron volver a actuar en el Pacífico. Por lo tanto, bueno, en total solo salieron perdiendo 2 portaaviones, que se perdiesen completamente, únicamente 2. ¿Vale? Claro, Y lo sí, que dices, no, no, es curioso, pero lo que comentas, ¿no? Quizá, bueno, sí, lógicamente lo más llamativo, las bajas humanas, pero por todo lo demás es como, bueno, pues como un mosquito yendo a picar a un león dormido, ¿no? No parece sí, desde luego la sí. mejor idea. Sí, de hecho creo que no se sabe, ¿no? Si lo dijo de verdad, pero una de las frases que se le atribuyen a Yamamoto es la de despertar el gigante dormido, ¿no? Sí. Al final acaba pareciendo que sea algo así. Y bueno, con esos daños que infligieron, ¿no? Con los que pretendían que Estados Unidos pues, no operase durante bastante tiempo o nunca más, ¿no? Si puede ser en la parte del Pacífico, realmente solo consiguieron retrasarlos unos 6 meses. O sea, en 6 meses Estados Unidos ya estaba volviendo a hacer operaciones significativas en el Pacífico. Y entonces no consiguieron el objetivo realmente eso, porque ni le impidieron actuar, ni les forzaron a negociar, ni nada, ¿no? Entonces, eh, uno se da cuenta que realmente a largo plazo, pues el plan no funcionó. Mm. Sí, 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 es totalmente como tú lo dices, ¿no? De despertar al gigante dormido, despertar a esta bestia. Y ahí, a partir de aquí, no sé si tienes algo más que apuntar del ataque en sí. Si no, creo que podemos avanzar hacia el Teatro del Pacífico, ¿no? Que pasó después. Sí, avancemos porque sí, así no. Realmente es un poco lo que pasó ese día como tal.
ya está todo dicho, lo importante. Y además, solo una consecuencia muy directa e importante, ahora ya seguimos con el Teatro del Pacífico, es que al día siguiente, el 8 de diciembre, pues ya Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Y además, esto además también, aquí en este sentido también les salió el tiro por la culata y es que unieron a todo el país, ¿no? Unieron a todo el país, país americano, el país estadounidense, a favor de entrar en esta guerra, cosa que de inicio no estaba tan clara. Y bueno, también a consecuencia de esto, pues ya Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre. Y nada, aquí te dejo el testigo un poco, ¿no? Para que continúes con el Teatro del Pacífico. Sí, 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 realmente es interesante porque tú lo has mencionado, ¿no? Con el ataque a Pearl Harbor o por Arthur. Bueno, yo no me puedo llegar a imaginar, ¿no? Como un poco, pues ese, sobre todo delirio nacionalista, delirio, ¿no? De exaltación, de quizá incluso creerse más de lo que realmente eran, ¿no? A nivel militar, de pensar, si hemos hecho esto con los, digamos, con los chinos, ¿no? En el final del 19, siglo Sí, XIX, ha funcionado. 10 años más tarde lo repetimos con los rusos, ¿no? Algo muy parecido, nos vuelve a funcionar, ¿no? Has dicho algo así que unió el país, ¿no? Pues parece evidente que sí, Estados Unidos quizás no estaba del todo, no en momentos como China o Rusia en aquel momento, pero lógicamente había discrepancias internas, ¿no? En el foro del gobierno, sobre sí, todo. Claro, Japón, bueno, quizá en ese delirio, ¿no? Decir, lo hemos hecho 2 veces, ¿cómo no lo vamos a hacer una tercera vez? La situación, digamos, es parecida, ¿no? Aquí un enemigo muy grande, pero que no está en su mejor momento de política interna, digamos, de fuerza conjunta. Vamos a volver a hacer un ataque sorpresa, ¿no? Vamos a volver a ganar. Muy interesante es lo que decimos, la historia siempre se repite y parece que sí. se fue al menos quizá el delirio, ¿no? De los altos mandos que pensaron que les volvería a salir bien la jugada. Y no les Eso salió es. para nada bien la jugada, porque a partir de ese momento, cuando se les declara la guerra a Estados Unidos y como tú dices, al cabo de esos 6 meses que necesitan para volver a recomponerse, que realmente no es nada de tiempo, pues empieza un nuevo escenario en el Pacífico, ¿no? Una nueva, digamos, batalla y en donde hay diversas, pero quiero quedarme sobre todo con la batalla de Guadalcanal, que seguro que si alguno de vosotros habéis estado jugando a Call of Duty, este es una de las batallas también más interesantes, ¿no? Si no recuerdo, el World at War de este juego. Y es muy significativa porque esta batalla de Guadalcanal, que se produjo en unas islas, digamos, unas islas, hoy en día Islas Salomón, que son unas islas, para que os hagáis una idea, un poco pues, hacia el este de Papúa Nueva Guinea, al este de Australia, noreste, realmente alejado de Japón, pero bueno, el Pacífico es inmenso y como estamos hablando, tuvo lugar, los frentes tuvieron lugar en multitud de islas. Pues en esta isla, en la Guadalcanal, se produjo pues sí, una de las batallas más feroces, ¿no? Más virulentas entre Estados Unidos y Japón, tanto como a nivel de desembarco en la propia isla como por bueno, el combate de la aviación por arriba y también las diferentes batallas, escaramuzas que se llevan a cabo en la selva tropical, ¿no? Y es precisamente en este momento donde, bueno, pues Japón también tenía una base ahí importante en Guadalcanal para controlar esa parte, digamos, del Pacífico, ¿no? Una parte, digamos, más sureste, en donde, bueno, pues Estados Unidos se la arrebata, ¿no? Le arrebata, digamos, esa base, esa fortaleza, y es un poco también como la dosis de motivación para el ejército estadounidense, ¿no? De decir, hey, hemos entrado aquí en islas, digamos, completamente ajenas a los nuestros, en zona donde Japón ya llevaba años de expansión, años de intentar dominar, y en estas condiciones tan, bueno, adversas o tan diferentes, ¿no? Tan extremas, y los hemos podido vencer. Ahora es cuestión de paciencia y de como si fuese una partida de ajedrez, ¿no? Ir comiendo peón tras peón, tras peón, tras peón, hasta llegar al rey, ¿no? Que es la isla de Japón. Y es en el momento en el que, bueno, empieza pues esa batalla de isla por isla, que no sé si tienes algún detalle más, Javi, de alguna otra batalla. Bueno, aquí es simplemente dejar como curiosidad, ¿no? También en una de estas. Esto es más bien, no tanto relacionado con Estados Unidos, más bien creo que esta intervención es británica, ¿no? Pero también en una de estas islas, ¿no? De la zona. Bueno, le dejo aquí un poco la curiosidad para que cada uno la busque, ¿no? Y la lea, pero básicamente seguro que algunos han escuchado hablar de la masacre de la isla de Ramri.
en la cual los principales protagonistas son más bien los cocodrilos, ¿no? Son los que causaron la mayor parte de las bajas. Entonces, bueno, básicamente la historia es que los japoneses se encontraban en esa isla, ¿no? Huyendo de soldados británicos y, bueno, al caer la noche en los manglares, pues se encontraron con que los habitantes de la isla, ¿no? Los cocodrilos de tamaño importante, pues produjeron una cantidad de bajas increíble. Bueno, el número exacto es desconocido. Cada sitio donde lo lees pues, puede ir variando, ¿no? Los sitios más exagerados hablan de 1.000. Es improbable, ¿no? Que realmente los cocodrilos matasen tanta gente, pero bueno, no deja de ser ahí un hecho curioso, ¿no? Es en el medio de esa guerra. Claro, curioso porque también es verdad, estos cocodrilos, no es, bueno, un cocodrilo en general, no, o sea, hay que tener respeto, pero imagino que también podrían ser cocodrilos de agua marinos, ¿no? Cocodrilos de agua salada, Sí, mm, sí, que eso es, son sí. auténticas Especialmente grandes. bestias, son Son, tremendamente... sí, son enormes y pueden llegar a pesar más de 1 tonelada. Entonces, es una locura. Sí, pues ese es bueno, como digo, del tema de la batalla en sí en el Pacífico, pues lógicamente podríamos hablar unos 5 o 6 episodios más. Este episodio lo hemos centrado más en lo que es Pearl Harbor, ¿no? Un poco el origen de por qué Japón de repente ataca a Estados Unidos, cuáles fueron las consecuencias. Lógicamente, ahora vamos a mencionar la consecuencia más importante que fue ya, ¿no? En agosto del 45, que fue tras todas estas diferentes batallas que hemos visto por isla, ir subiendo, ir avanzando hasta intentar conseguir Japón. Japón no se rendía, ¿no? Por supuesto, hay mil historias, ¿no? Y no es tampoco cuestión, digamos, de juzgar desde el punto de vista ético, sino porque creo que es evidente que los daños, ¿no? De vidas de personas inocentes fueron devastadores. Pero bueno, Estados Unidos, pues bueno, encuentra esa solución, ¿no? De, de terminar, de lo que ellos consideran terminar la guerra, lanzando esas dos bombas atómicas, ¿no? Eh, en, sí, en Hiroshima y Sí, Nagasaki. porque básicamente no parecía, ¿no? No parecía que realmente Japón se fuese a rendir en ningún momento, aunque realmente pues estuviese ya todo perdido, ¿no? Para ellos. Y entonces, bueno, en ese momento encontraron esa opción de terminarlo de una manera rápida. Sí, Mm. sí. Aquí es claro, lógicamente es bueno, lo que contamos siempre, ¿no? Al final la historia, sí, posiblemente la escriben los vencedores, ¿no? Y lo que es evidente es que sea el bando que sea, bueno, son pérdidas humanas, no pérdidas civiles, en este caso se evaporan prácticamente al instante. Bueno, es así, ¿no? Es el drama de la guerra desde todos los focos. Y este sería el final, este sería, digamos, ya lo que sería el final de la guerra, ¿no? Como se acaba la guerra, Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en Japón. Y simplemente un par de pinceladas, porque lo que vino a continuación, bueno, es como un símil también de lo que pasó en Alemania, ¿no? En Alemania, ya lo sabemos, el país se dividió y una parte muy grande estuvo controlada por Estados Unidos, instalando bases militares, como por ejemplo la base de Ramstein, que no es que el grupo de música digamos, tenga este nombre, sino que hay una localidad que se llama Ramstein, que precisamente es donde tiene la mayor base militar de Estados Unidos en Europa, en Alemania. Y en Japón hicieron algo parecido, ¿no? Instalaron diversas bases militares, sobre todo en Okinawa, en el archipiélago de Okinawa, en el que hoy en día prácticamente se podría decir que es casi territorio de Estados Unidos por la inmensidad de las bases que tienen ahí instaladas. Y sí, también el general Arthur McDonald, digamos que fue un poco el líder del país desde 1945 hasta el 1952. En el 1945 47, perdón, se crea una nueva constitución para Japón en donde, bueno, casi se elimina el ejército o se le llaman fuerzas de autodefensa, un poco precisamente enfocando para eso, ¿no? Pues evitar que Japón volviera a tener un ejército como antes, imperialista, expansionista, sino bueno, pues simplemente unas fuerzas de autodefensa que lógicamente muy también muy supeditadas, ¿no? a Estados Unidos, a pedir la ayuda del ejército de Estados Unidos si lo necesitasen.
Y es en ese momento donde sí, donde en todos los niveles, desde influyendo en la Constitución, influyendo en el gobierno, influyendo bueno, en el control militar y luego, lógicamente, en la cultura, en fin, y un poco todo es, sí, como Estados Unidos, pues también, digamos, pues deja su imprenta, ¿no? En Japón, bueno, como país vencedor de la guerra bueno, que deja su sello. Y esto sería un poco todo, Javi. Yo creo que hemos ido, ¿no? Desde casi los samuráis hasta este momento ya Mm. del milagro japonés de los Sí, 50-60, en parte pues gracias a esta influencia de Estados Unidos. Pero bueno, nos hemos sí. centrado bien en nuestro tema. Sí, yo quería comentar un par de pinceladas más de curiosidades que me he dejado un poco por el camino, que tengo aquí apuntadas. No sé si a nivel histórico tú quieres acabar con alguna conclusión o tienes alguna cosa más. Si no, paso también a comentar esto que me he dejado aquí en el tintero. No, 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 yo creo que podemos hablar. Creo que a nivel histórico hemos hecho una buena recopilación, ¿no? Desde los orígenes hasta Pues sí. las consecuencias finales. Pues sí. Un tema que me parece curioso es un poco, ¿no? En la línea de lo que comentabas tú, ¿no? De despertar al gigante dormido, ¿no? O al mosquito, al tigre, ¿no? O al león. También, bueno, lo que he podido encontrar es que el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, al enterarse del ataque a Pearl Harbor, bueno, al enterarse de este ataque, escribió lo siguiente, lo leo textualmente. Estando saturado y saciado, con emoción y sensación, fui a la cama y dormí el sueño de los seguros y agradecidos. Claro, o sea, este hombre había interpretado, ¿no? Un poco lo que acabamos de decir tú y yo, ¿no? Digamos que Japón le estaba dando la vida, ¿no? A Gran Bretaña en ese momento al despertar, ¿no? A ese gigante y inducirlo a meterse en la guerra, ¿no? De cabeza. Entonces, sí, por lo que dice Winston Churchill, esa noche pues durmió tranquilo, ¿no? Ya sabiendo que Estados Unidos se metía en la guerra. Entonces, bueno, está claro que el plan pues no le salió bien a Japón. Y bueno, una última cosa que también me he dejado en el tintero, antes he comentado, ¿no? Cuando he comentado el tema del ataque, que fueron dos oleadas. Estuvo a punto de haber una tercera oleada, ¿no? De bombardeos y de pasada, ¿no? Ahí con aviones y tal en Pearl Harbor. Y realmente esa tercera oleada podía haber destruido muchas cosas que se dejaron, ¿no? Aparte de, al final los primeros ataques se centraron sobre todo en los barcos, ¿no? Y los aviones de los estadounidenses, pero no destruyeron ni depósitos de combustibles, ni depósitos de armas, ni de torpedos, ni edificios, ¿no? De cuarteles generales, de inteligencia, todo esto. Realmente esa tercera oleada podría haber destruido todo esto, retrasando aún más, ¿no? La entrada realmente, por lo que mucha gente interpreta, ¿no? Si realmente hubiese hecho esta tercera oleada y hubiesen conseguido destruir todo esto, la intervención estadounidense en el Pacífico se podía haber retrasado más de un año, ¿no? En lugar de los 6 meses que hemos comentado, se podía haber retrasado incluso más de un año, ¿no? O quizás incluso, quién sabe, ¿no? Haberle forzado, ¿no? A negociar, ¿no? Como ellos querían inicialmente. Entonces, bueno, es posible, ¿no? Que la cosa pues, hubiese dependido de esa tercera oleada que nunca se produjo, ¿no? Un poco por miedo ya al ver que en la segunda oleada los estadounidenses estaban reponiendo un poco y estaban empezando a causar bajas, decidieron dejarlo ahí y volverse, ¿no? Para casa los japoneses. Y realmente pues es posible bueno, quién sabe, ¿no? Esto un poco ya entramos ahí en la historia ficción, ¿no? Como hacemos a veces. Sí, 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 no, y tanto, es algo que nos gusta y bueno, como en este caso y en otros muchos que trataremos, ¿no? Vemos como siempre a lo mejor pequeños eventos o que se quedaron ahí en el camino podrían haber cambiado completamente el rumbo de la historia. Eso es. Pues yo creo Pues que nada, yo creo que por mi parte no. Sí, sí, sí. sí, ¿no? No simplemente concluir, sí, hemos apartado también con este apartado de curiosidades, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido un capítulo interesante, sin duda. Por mi parte, pues la verdad he aprendido cosas que no sabía. Y espero que tú también, y bueno, espero que sobre todo os haya gustado. Javi, hoy no lo hemos dicho, ¿no? Tenías una novedad ahí de locución, un nuevo micrófono. Sí, sí, espero. El nuevo micrófono espero que se haya escuchado bastante bien. Y bueno, tú también tienes una novedad ya a nivel de imagen. Se te ve bastante más claro. Estamos Sí, ahí como metimos, ¿no? Desde el inicio incorporando pequeñas mejoras para ir mejorando tanto a nivel de YouTube como a nivel de podcast en iVoox. Así que bueno, exacto, ahí estamos. Nos quedamos quizás con la reflexión final, ¿no? De antes de atacar a quien sea, mejor pensárselo dos veces, ¿no? Y no dejarse llevar por las emociones.
Y bueno, Pues, pues mucho gusto, Javi. Yo creo que quizá a lo mejor, no sé si a la siguiente nos lo veremos en persona, sino también por aquí online, como solemos hacer. En cualquier caso, un placer como siempre. eso es. Eso es. Y nos esperamos al próximo capítulo de Grial del Tiempo. Eso es, os esperamos y hasta el siguiente trago. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós.